Cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Cárdenas Ospina, estudiante de la Maestría en Educación Intercultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación voy a presentar mi trabajo de socialización y retroalimentación significativa del Seminario Pedagogía y Didáctica Intercultural 4. Habla de contenido, introducción, por qué hablar de la interculturalidad en educación, análisis y reflexión teórica, pedagogías emergentes en contextos interculturales, retos de la pedagogía en contextos interculturales, desafío de la pedagogía intercultural, exigencias para vivir la educación intercultural, qué papel cumple la didáctica intercultural en la labor docente, conclusión y referencias bibliográficas. ¿Por qué hablar de interculturalidad en la educación? Primeramente quiero citar a la profesora Catherine Walsh, en la cual dice así: la construcción de sociedades interculturales sustentadas en la riqueza de la diversidad, el respeto mutuo y la igualdad es un requerimiento para la supervivencia pacífica y el desarrollo futuro de la humanidad. Pero la interculturalidad no va a venir hacia nosotros. Nosotros todos tenemos la necesidad y la responsabilidad de buscarla, de construirla. Es importante, digamos, aludir a esta cita porque considero que es el sentido mismo de la educación intercultural o de lo que nos está llevando este mundo de hoy, digamos, caracterizado por la globalización, en donde se requiere, digamos, del reconocimiento y la valoración de esa diversidad cultural que nos caracteriza como humanidad. Por tanto, es importante que pensemos la práctica de la interculturalidad como ese destino que tiene la humanidad. Entendemos que la historia de la humanidad, digamos, está marcada por la exclusión y la violencia sistemática de un sector o una cultura predominante y que ha afectado irremediablemente la vida de los pueblos que hoy existen o existimos aquí en nuestra Colombia, en nuestra América Latina. Por tanto, es importante concebir la educación intercultural como un acto, como una respuesta, ¿cierto?, a esta situación de exclusión, de invisibilización, de incluso de inhumanidad en la que nos han llevado este modelo hegemónico mundial. Por tanto, es imprescindible para la sociedad colombiana avanzar en la definición de un sistema educativo desde un enfoque intercultural, no solo por las características socioculturales de nuestro país, sino para salvaguardar los conocimientos, saberes y prácticas ancestrales y populares que se consideran fundamentales para resarcir el daño ambiental y social que ha producido y produce el modelo civilizatorio occidental desde la lógica capitalista y colonialista del mundo. Es decir, si queremos transformar y cambiar el destino del mundo, de la humanidad, evidentemente tenemos que avanzar hacia unas relaciones interculturales en las cuales nos podamos respetar los unos a los otros y poder reconocer y valorar todas las epistemologías y conocimientos que milenariamente se han producido y que se producen en las diferentes regiones pues, del planeta. Entonces, por tanto, la educación intercultural emerge como una respuesta crítica a la necesidad de transformar los sistemas educativos que han perpetuado desigualdades y exclusiones basadas en la diferencia cultural. Esto lo dijo pues, Gallardo y Hernández, el texto en el 2014. La educación intercultural pues, se fundamenta o tiene una reflexión teórica, ¿sí?, en el cual yo encuentro que tiene un fundamento histórico que proviene de la lucha del movimiento indígena. También tiene un fundamento político que busca transformar el poder hegemónico mundial, que es de carácter capitalista, colonialista, patriarcal. También tiene un fundamento teórico que se basa o se desarrolla en un cuerpo de argumentación que lo comprende la teoría decolonial, lo que ha sido los fundamentos de la educación popular, la misma educación intercultural y la educación propia. Y tiene un fundamento pedagógico que principalmente se basa digamos, en la recuperación de esos saberes ancestrales, en ese diálogo de saberes entre culturas diferentes, en prácticas metodológicas activas y participativas, en una práctica pedagógica contextualizada y crítica, y que conlleva eso o debe llevar a una dialogicidad entre la teoría y la práctica, que es lo que conocemos nosotros como la praxis educativa.
Fundamento histórico. Sectores sociales históricamente oprimidos han logrado proponer en las últimas décadas proyectos políticos y culturales que subvierten las estructuras del poder hegemónico, dando lugar a nuevos paradigmas civilizatorios fundamentados en la pluralidad, la diversidad, la heterogeneidad y la interculturalidad. Claramente, digamos, el concepto de interculturalidad emerge, digamos, principalmente del movimiento indígena, sin desconocer, digamos, la lucha de los pueblos campesinos y afrodescendientes, pero que, digamos, que los pueblos indígenas, digamos, tuvieron una gran incidencia, principalmente en Colombia durante la década de los 70s, 80s, cuando coge fuerza el CRIC, o el Consejo Regional Indígena del Cauca, y que su política o su visión de mundo, su lucha reivindicativa se lleva ya a un nivel como nacional, ¿no? Tanto así que pues tuvieron incidencia bastante en la constituyente de 1991 y por cuanto se logró reconocer al Estado, el Estado colombiano como un Estado pluriétnico y multicultural. Entonces, la interculturalidad como concepto emerge entonces principalmente de esta lucha de los sectores históricamente excluidos y oprimidos. Fundamento político. Concebir los ideales que serían fundamentales para una pedagogía intercultural supone un compromiso ético por la vida y por la lucha emancipadora de los pueblos. Una educación intercultural es entonces aquella construida desde las bases del movimiento social que se fundamenta en la crítica a las estructuras del poder, la recuperación y valoración de los saberes y conocimientos ancestrales y populares y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Dice, citando a nuestro padre de la educación popular, Paulo Freire, dice, la acción política del lado de los oprimidos debe ser acción pedagógica en el sentido auténtico de la palabra y por tanto acción con los oprimidos. Este fundamento político pues es claro en el sentido en que la educación intercultural, la interculturalidad como tal, se convierte en un ideal, en un sentido ideológico digamos, de la lucha de los pueblos, ¿cierto? Del proceso político organizativo de los pueblos y que lo que busca es subvertir ese sistema de dominación, de exclusión, por lo cual, digamos, han sido sometidos históricamente. Entonces tiene como tal un compromiso, digamos, social, un compromiso con las bases, un compromiso con estos pueblos históricamente excluidos y que busca pues su emancipación no solo como personas, digamos, en lo económico o en lo político, sino también en lo cultural, lo cual implica reconocer esos conocimientos, reconocer esas prácticas culturales, todas esas cosmovisiones que enriquecen o que son parte de esa herencia cultural que tenemos nosotros como colombianos y que son importantes, digamos, para la construcción de la identidad nacional. Fundamento teórico. La educación intercultural se fundamenta en diversas corrientes de pensamiento crítico y decolonial. Estas corrientes se destacan en las teorías críticas, las teorías decoloniales, la educación popular y la educación propia de los pueblos indígenas. Según Walsh, 2009, señala que la educación intercultural es una forma de descolonizar la mente, de cuestionar las formas de pensar y de enseñar que han sido impuestas por el colonialismo y el eurocentrismo y que ha invisibilizado y subordinado otros saberes y formas de conocimiento. Es decir, que esta práctica de la educación intercultural tiene unos fundamentos teóricos que emergen desde esas teorías que principalmente son latinoamericanas y que cuestionan el sistema, digamos, actual, en el cual nos coloca a nosotros como ese pueblo siempre, digamos, subordinado a ese poder, digamos, eurocéntrico que es mundial. Entonces, desde allí se invita a que la educación también tenga parte de este proyecto político desde, digamos, unas pedagogías que son emergentes, así, y que refiere a con ese compromiso pues, político por la emancipación de los pueblos. Fundamento pedagógico. La educación intercultural es una práctica educativa y política que tiene como objetivo cuestionar las formas de poder y las desigualdades sociales, promover el diálogo horizontal entre culturas, reivindicar los saberes y conocimientos ancestrales y populares, promover la participación comunitaria en los procesos educativos y generar la praxis educativa. Es decir, que ese fundamento pedagógico o sea, se sitúa también desde un fundamento pues, político
Y tiene que ver entonces cómo encontrar esas pedagogías diferentes a la hora pues de abordar la interculturalidad, a la hora de pensar que existen conocimientos y epistemologías diversas y que requiere evidentemente, digamos, para que sea pertinente, pues de la participación comunitaria en estos procesos educativos. En ese sentido, busca una pedagogía mucho más activa, más reflexiva, más crítica, una pedagogía que se fundamenta en el diálogo de saberes, una pedagogía que respeta profundamente ese saber popular, ese saber ancestral y que busca las maneras de que sea de alguna manera integrado al currículo escolar. Pedagogías emergentes en contextos interculturales. En diferentes momentos históricos han surgido corrientes pedagógicas o discursos pedagógicos que son, digamos, utilizables en contextos interculturales y que fundamentan la práctica educativa de la educación intercultural. Entre ellas encontramos la pedagogía crítica, principalmente de la Escuela de Frankfurt. Encontramos la pedagogía decolonial, que como emerge como tal como una propuesta de las teorías decoloniales, las pedagogías de la diversidad, las pedagogías activas y participativas, la pedagogía del diálogo de saberes, la pedagogía popular y la pedagogía de la madre tierra. Estas pedagogías buscan, digamos, o buscan resignificar el ejercicio educativo y plantean nuevos métodos de enseñanza, nuevas metodologías que permitan al estudiantado, a los docentes, a la comunidad, digamos, mayor participación en sus procesos pues, de formación. Busca restablecer un poco ese diálogo, esa relación que tenemos con la tierra, esa relación que tenemos con nosotros, ese cuestionamiento de las estructuras del poder, es decir, tiene una intencionalidad política clara y es la formación de esos sujetos activos, ¿cierto? Y críticos frente a la sociedad que vivimos hoy. Retos de la pedagogía en contextos interculturales. Si bien la educación intercultural ya tiene unos fundamentos metodológicos, unas prácticas pedagógicas como tal, y que también pues, que son, digamos, recogidas de las diferentes corrientes de pensamiento pedagógico emergentes, como las mencionadas anteriormente, creo que enfrenta grandes retos. Una es la descolonización del conocimiento, es decir, poder introducir ese conocimiento ancestral dentro del currículo escolar. Lo otro es transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje heredadas de la escuela tradicional, de esa escuela positivista, de esa escuela bancaria que nos nombra Freire, es decir, nuevas metodologías. Superar las barreras comunicativas y gestionar la diversidad de lenguas, es decir, encontramos escuelas en las cuales hay hablantes, digamos, de otras lenguas, ¿cierto? Y que es difícil abordarlo desde la educación formal. Resignificar la estructura de la escuela y las prácticas educativas desde un horizonte político, es decir, que la educación formal del Estado tenga ese principio político reivindicativo de los pueblos, pues es un reto grande, ¿no? Porque implica, digamos, eh, digamos contraponerse contra el sistema mundial, digamos, del poder. Lo otro es construcción de políticas educativas interculturales con la participación de los sectores sociales marginados. Considero que las políticas educativas actuales, pues si no son construidas desde las bases, desde los sectores, pues no son aplicables o no responden a los intereses de los pueblos. Y una muy importante que es la formación docente en pedagogías interculturales, puesto que muchos de nosotros, los docentes, digamos, estamos enseñados a prácticas más tradicionales, ¿no? Entonces, pensarnos otras nuevas metodologías, esas metodologías más activas, utilizar más el diálogo de saberes, incluir estos conocimientos ancestrales, pues requieren un proceso de formación. Desafíos de la pedagogía intercultural. Entonces encuentro conocer e integrar a los procesos educativos las múltiples epistemologías y formas de comprensión del mundo de las culturas ancestrales. Otro es flexibilizar el currículo desde una visión holística que integre los conocimientos populares y científicos. Otra es implementar metodologías propias de enseñanza en el cual se incluyan los espacios tradicionales y cotidianos como son los huertos, el territorio y los sitios de pensamiento casas ancestrales, entre otros. Desarrollar metodologías participativas y contextuales.
involucrar a los diferentes actores sociales o comunitarios en las prácticas educativas y transformar las formas en que se relacionan los educadores con los educandos. Esos son los desafíos que yo encuentro en la pedagogía intercultural, que no son fáciles, digamos, de abordar. Exigencias para vivenciar la educación intercultural. Desde la educación intercultural estamos abogados a exigir que se acepte la diversidad cultural como condición y característica de la realidad de nuestras sociedades latinoamericanas, que la política educativa sea diseñada para dar respuesta a las necesidades sociales del país, especialmente de los pueblos y las culturas ancestrales, que se garantice la igualdad educativa en términos de calidad, cobertura y acceso, que se promueva la transformación pedagógica e incluso estructural de la escuela, en el que sea posible resignificar los tiempos, los espacios y las formas en que se produce la educación, se promueva la emancipación de aquellas epistemologías otras que aún son producidas por los sectores populares y los pueblos ancestrales y que deben ser parte de los contenidos curriculares, que sea asignado los suficientes recursos técnicos y económicos para que sea posible desarrollar la educación intercultural. En ese sentido, esas serían como esas exigencias que se requieren para poder nosotros vivenciar una educación intercultural real en nuestras escuelas, en nuestras prácticas educativas. ¿Qué papel cumple la didáctica intercultural en la labor docente? Claramente la didáctica intercultural cumple un papel fundamental, pues permite al docente, digamos, pensar la educación desde otros lugares, ¿no? Permite tener una sensibilización mayor frente a la diversidad cultural, permite enfrentar, digamos, esos retos de la diferencia, digamos, de lenguas que se encuentran en el aula, permite pensarse, digamos, la formación y los conocimientos desde esas otras epistemologías que se construyen desde los pueblos, permite pensarse las prácticas educativas en lugares diferentes, relacionando de pronto más la vida real con lo que sucede en el aula, permite también incluso asimismo transformar el sistema educativo al implementar metodologías diferentes, participativas, permite incluir, digamos, dentro del proceso educativo a las comunidades, a los sectores, a sus líderes, a sus abuelos, a sus mayores, para que de así, digamos, se resignificaría esa práctica docente. Entonces, ese papel que cumple la didáctica intercultural en la labor docente, digamos, le brinda una gama de posibilidades, le brinda digamos, un sinfín de posibilidades educativas que se encuentran en las diferentes formas de vida y las prácticas cotidianas que se tienen con el territorio, que se tienen con la cultura, que se tienen con la gente. Es decir, abre el abanico pedagógico, abre el abanico de posibilidades en la formación del estudiante. Específicamente, la educación intercultural o la didáctica intercultural ofrece al educador, pienso yo y encuentro esto, el desarrollo del pensamiento crítico del profesor, ¿cierto? Al cuestionar las narrativas eurocéntricas y coloniales, fomenta una enseñanza que invita a los estudiantes a analizar y reflexionar críticamente sobre sus contextos y conocimientos. Otro es la promoción del respeto y la valoración de las diferencias socioculturales. La didáctica intercultural fomenta el respeto y la valoración hacia la diversidad cultural, étnica y lingüística en el aula. Esto ayuda a crear un ambiente de convivencia pacífica y colaboración entre estudiantes de diferentes orígenes. También busca o permite la transformación pedagógica del sistema educativo al introducir metodologías y enfoques que desafíen y modifiquen las estructuras tradicionales de enseñanza, promoviendo prácticas educativas más inclusivas, participativas y equitativas. También, por otro lado, la promoción de la igualdad y la calidad educativa, en el sentido en que al valorar y respetar todas las culturas presentes en el aula, contribuyen a una educación de calidad que ofrece igualdad de oportunidades para los estudiantes. Es decir, que la calidad no se refiere, o la igualdad educativa no se refiere solo a términos de cobertura, ¿cierto? Sino que también refiere a temas de calidad y la calidad tiene que ver con la pertinencia de lo que se enseña en el aula. Otros aspectos que le aporta la didáctica intercultural al docente sería la emancipación del conocimiento ancestral y popular.
en el cual pues se reconoce y se legitiman los saberes tradicionales y populares, integrándolos en el currículo y enriqueciendo la experiencia educativa con una diversidad de perspectivas. Es decir, al reconocer estos conocimientos tan profundos, tan antiguos también, permite, digamos, abrir la perspectiva del mundo y pues finalmente abrir digamos, la perspectiva educativa al poder integrar muchos más conocimientos que, que son legítimos y que son importantes para nuestro país y para nuestra sociedad. También considero que la generación de competencias interculturales evidentemente permite o prepara a los estudiantes para interactuar y colaborar en un mundo multicultural, desarrollando habilidades y competencias necesarias para la convivencia intercultural, es decir, permite construir escenarios de paz, escenarios de respeto, escenarios en que nos permitamos convivir dentro de la diferencia. Entonces, eso es digamos, es un gran aporte al docente. Eh, También está el empoderamiento de las comunidades. Fomenta la participación activa de las comunidades en los procesos educativos, promoviendo una educación que responde a sus necesidades y contextos específicos. Es decir, que si la educación intercultural, la didáctica intercultural necesita o requiere de la participación comunitaria, pues esto hace que pensemos la relación escuela-comunidad de manera diferente. Entendemos que la educación es una construcción social y todos deberíamos participar de ella y no solo, digamos, como está estructurada hoy en día, en el cual se excluye de manera sistemática a la comunidad en general. También otro aspecto es el enriquecimiento de los procesos educativos. Integra diversas epistemologías y métodos pedagógicos que enriquecen la enseñanza y el aprendizaje, creando un ambiente educativo flexible, pertinente y contextualizado. Es decir, cuando pensamos esta didáctica intercultural, pensamos también en esas otras formas de hacer la educación, de esas metodologías pedagógicas, digamos, emergentes que fueron nombradas anteriormente y que enriquecen entonces las formas de enseñar y del aprender. ¿Cierto? Y que se basa principalmente en esa lectura crítica de la realidad, en esa educación que sea más pertinente y que pueda ser flexible, digamos, en su contenido y en sus tiempos. Conclusión. La educación intercultural invita a resignificar la práctica educativa desde un horizonte político que aporte a los procesos sociales en aras de transformar las estructuras del poder hegemónico mundial. Esto implica diseñar estrategias pedagógicas concientizadoras que involucren el conocimiento, el diálogo, el respeto y el amor como ejes transversales del quehacer docente. Es pertinente citar a González 2006, que dice así: el conocimiento, las destrezas y los valores se convierten en contenidos educativos necesarios para que el alumno pueda negociar de manera crítica los límites culturales que le ofrece la sociedad y, en consecuencia, para proceder a transformar el mundo en que vive. Es decir, que la invitación que hace la educación intercultural es una invitación a la transformación de nuestro mundo, este mundo marcado por la desigualdad, por la violencia, por la exclusión, por la invisibilización, incluso por la inhumanidad. ¿Sí? La perspectiva intercultural, entonces, es un enfoque que cuestiona las estructuras del poder hegemónico, es un enfoque que invita a desarrollar, a diseñar nuevas estrategias pedagógicas que promuevan la concientización de la humanidad frente a la problemática ambiental, la problemática política, la problemática social, en fin, todas las crisis que nos ha generado este modelo económico capitalista y neoliberal. Para que así sea, pues la educación intercultural debe ser un acto de amor, debe estar fundamentado en el amor, en el respeto, en el diálogo y en ese reconocimiento de esa diversidad de conocimientos y epistemologías que tenemos la humanidad y que es la herencia más rica, hermosa y que permite finalmente salvaguardar la vida en este planeta. Esa es la conclusión a la que yo llego. Muchas gracias.